Bien, a nombre de Cómo Vamos Nuevo León, les damos la bienvenida a la presentación de resultados de la encuesta Así Vamos 2025, un ejercicio de participación ciudadana cuyos datos nos ofrecerán hoy esa radiografía clave que nos permitirá conocer las valoraciones de la sociedad en nuestro estado, frente a los temas más relevantes para Nuevo León. Damos la bienvenida a este estrado a Javier Arteaga Asís, presidente del Consejo Directivo de Cómo Vamos Nuevo León, quien nos compartirá un mensaje en nombre de la organización. Bienvenido, Javier. Buen día. A nombre de Cómo Vamos Nuevo León, te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia en este evento. Reconocemos la presencia de integrantes del gabinete, fiscal general, los alcaldes, alcaldesa, las y los legisladores locales y federales, representantes del gobierno federal, cónsules, empresarios, representantes de cámaras, rectores, activistas, medios de comunicación y ciudadanos interesados que hoy nos acompañan. Un reconocimiento a las universidades que participan para hacer posible que la encuesta Así Vamos sea un instrumento serio y con objetividad. En especial a la universidad anfitriona, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que además de recibirnos en este auditorio, nos ayuda con el levantamiento de esta encuesta. Tu asistencia el día de hoy demuestra el interés de conocer lo que la población piensa y vive sobre los diferentes temas públicos. Esperamos que estos datos se conviertan en una brújula que guía la acción. Te invitamos a conocer a fondo la encuesta, a aprovecharla, a utilizarla y a apropiarla como un bien público. Que sus datos sean de relevancia y guía, de escucha a la ciudadanía y motor de propuestas, iniciativas y políticas públicas que atiendan a la voz y preocupaciones de nuestra sociedad. Nuestro Estado, sus actores políticos y sus ciudadanos requerimos de consensos para seguir avanzando. Y resulta que un ingrediente esencial para ese consenso, un ingrediente mágico, diría yo, son los datos. ¿Cómo vamos Nuevo León? Más política con datos. Muchas gracias, Javier, por este mensaje. Y en esta misma línea, ¿cómo podemos utilizar la encuesta? Pues en primer lugar, conociendo a fondo la herramienta, la metodología, los procesos de muestreo y análisis y en general la construcción de este instrumento y sus datos. Para ello, les invitamos a ver el siguiente video que nos permitirá entender qué es, cómo se elabora y funciona la encuesta Así Vamos. La encuesta Así Vamos 2025 es la 9ª edición de un estudio que recoge las experiencias, actitudes y evaluaciones de las personas de Nuevo León sobre sus autoridades y los principales temas públicos del Estado. Este ejercicio es realizado por el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con Cómo Vamos Nuevo León. El levantamiento se llevó a cabo del 9 de septiembre al 10 de noviembre del 2025. Durante este periodo se visitaron 4.955 hogares en todo el estado, seleccionados mediante diseños de muestreo estadístico que permiten garantizar representatividad a nivel estatal, por 3 regiones geográficas, por sexo y para cada uno de los 11 municipios del área metropolitana de Monterrey. La encuesta cuenta con un margen de error estatal de más o menos 1.4%, con un nivel de confianza del 95%, lo que asegura resultados sólidos, confiables y comparables a lo largo del tiempo. El proceso de la encuesta Así Vamos inicia cada año cuando Cómo Vamos Nuevo León convoca especialistas de la academia, sociedad civil y distintos sectores para revisar el cuestionario, priorizar temas y proponer preguntas que permitan medir coyunturas relevantes. Una vez definido el cuestionario, la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León diseña la muestra y coordina el trabajo de campo, que se realiza mediante entrevistas presenciales en viviendas, utilizando dispositivos digitales que reducen errores y fortalecen la calidad de la información. Posteriormente, los equipos de investigación de la Facultad de Economía revisan, validan y construyen las bases de datos, así como un primer análisis de resultados. Con esta información, el equipo de investigación de Cómo Vamos Nuevo León realiza el análisis final y elabora el documento de resultados.
Detrás de cada dato de la encuesta Así Vamos, hay personas especialistas que diseñan el estudio, encuestadores que recorren el estado y sobre todo, ciudadanía que comparte cómo vive y qué piensa sobre su entorno. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León y para la Facultad de Economía, es un orgullo participar nuevamente en este ejercicio, que genera información valiosa para que sociedad y gobierno conozcan la experiencia ciudadana y enfrenten mejor los principales retos del Estado. Les invitamos a consultar los resultados, a usarlos y ponerlos en acción, porque medir es el primer paso para tomar mejores decisiones para Nuevo León. Nuevamente agradecemos al equipo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León por esta sinergia. Y estamos ahora sí frente a los resultados del levantamiento 2025 de esta encuesta. Esto desde los 4 ejes que componen el ejercicio, donde conoceremos los hallazgos en los rubros de desarrollo social y económico, desarrollo sustentable, seguridad y justicia y gobierno. Todo esto desde un esfuerzo conjunto y alimentado desde varias aristas. Por ello, queremos reconocer y agradecer a las y los especialistas que contribuyeron en aportar análisis, contexto y reflexión desde una perspectiva crítica a estos datos y quienes redactaron las introducciones para cada uno de los capítulos de la encuesta. En el eje de desarrollo social y económico, agradecemos la aportación de la doctora Alma Luisa Rodríguez Leal Isla, doctora en Ciencias Sociales y directora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. En desarrollo sustentable, agradecemos la perspectiva brindada por parte de la doctora Lucía Elizondo Jiménez, doctora en Estudios Humanísticos y profesora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. En el eje de seguridad y justicia, damos nuestro agradecimiento al doctor Luis Alberto Reyes Figueroa, doctor en Derecho con especialidad en Criminología y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, por su contribución y enfoque. Finalmente, en el rubro de gobierno, agradecemos las aportaciones del doctor José Fredman Mendoza Ibarra, doctor en Ciencia Política y profesor investigador, así como coordinador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Monterrey. Muchas gracias por robustecer y respaldar este ejercicio participativo. Sin más, doy la bienvenida a Leslie Garza, gerente de evaluación de Cómo Vamos Nuevo León, quien nos presentará los hallazgos que hoy nos convocan a la reflexión y a la acción. Bienvenida, Leslie. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al equipo de la Facultad de Economía por un año más de trabajo y de colaboración. A nuestro querido Consejo Directivo y Patronato por siempre acompañarnos. A nuestra red de especialistas y comunidad de Cómo Vamos Nuevo León, que siempre nutren este ejercicio y lo hacen más consistente. Muchas gracias, por supuesto, a nuestras autoridades que aquí nos acompañan y a todas y todos ustedes que, como todos, venimos a escuchar cómo vivió Nuevo León el 2025. Quiero contarles y recordarles que esta encuesta es representativa para todas las personas mayores de edad del Estado. Y esto es muy importante porque es probable que los resultados que veamos aquí no coincidan con lo que pensamos en lo personal o con lo que discutimos en nuestros círculos más cercanos. Sin embargo, esos resultados son la voz de quienes vivimos aquí. Y estos resultados y estos datos tienen detrás personas. Y detrás de estos datos encontramos que en algunas cosas coincidimos y en algunas no tanto. Por ejemplo, encontramos que por primera vez en la historia que medimos esta encuesta, coincidimos en que el principal problema es la movilidad. La mayoría de las personas, el 51%, coinciden que el principal problema que aflige el Estado es la movilidad. Hay algunos otros datos en los que coincidimos o en los que podemos tener experiencias compartidas. Por ejemplo, el 66% de las personas dicen visitar un parque, el parque de su colonia.
O bien, 63% dicen haber salido de su casa un día anterior. Sin embargo, hay otras experiencias o servicios en los que no coincidimos o no está la mayoría de las personas. Por ejemplo, un 9% de las personas dijo haber tenido un padecimiento médico y haber sido atendido por este. O bien, un 5% solamente dijo haber tenido contacto con la policía o requerido de ella en los últimos 12 meses. Hablábamos de que detrás de cada dato hay personas y eso nos habla también de cómo vivimos diferente la ciudad. Cómo vivimos diferente la ciudad también por género, por ejemplo. En términos de movilidad, encontramos que las mujeres se mueven más en una movilidad sustentable en comparación a los hombres. Y que, por ejemplo, quienes se mueven en transporte público, un 2% de los hombres, de los usuarios del transporte público, dicen haber sido víctimas de algún tipo de acoso en su viaje. Cuando hablamos de las mujeres, este porcentaje asciende al 21%. 21% de las mujeres dicen haber sido víctimas de algún tipo de acoso durante sus viajes en transporte público. En el cuidado de las personas también encontramos diferencias. Si bien sabemos, por ejemplo, que en las horas de trabajo no remunerado o en las horas de trabajo dedicadas al hogar y al cuidado son mayores para las mujeres que para los hombres, este año incorporamos una pregunta que nos ayuda a robustecer esto. Preguntamos quién es la persona responsable de llevar a los menores a su escuela. Y aquí encontramos que un 15% fueron hombres, un 54% fueron mujeres y el resto llegan solos. Es decir, la carga de los cuidados sigue estando enfocada en las mujeres. También existen diferencias con respecto al entorno en donde vivimos. Estas experiencias cotidianas son diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos del principal problema medioambiental, encontramos que para los municipios que se concentran en el resto de Nuevo León, es decir, todos aquellos que no conforman ni el área metropolitana ni la periferia, el 41% considera que la basura o escombro en la calle es el principal problema medioambiental. Algo similar pasa con la periferia, aunque con un porcentaje menor. Aquí también hablamos de que la basura o escombro en las calles representa el principal problema para los municipios de esta zona. Sin embargo, para el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, el principal problema que identifican las personas es la contaminación del aire, para un 32%. También si hablamos por municipios, porque la encuesta una vez más es representativa por regiones, por género, por municipio. Aquí encontramos, por ejemplo, si consideran que los parques y jardines de su municipio cuentan con árboles suficientes y con vegetación en buen estado. Aquí en el municipio de San Pedro un 94% coincide que sí, en Cadereyta un 63% y en Juárez un 31%. Todas estas experiencias y evaluaciones a diferentes servicios públicos nos ayudan a poder tener una evaluación ciudadana a las instituciones que actualmente toman las decisiones. Hoy quiero hacer un recorrido de estas, de las que podemos evaluar a través de la encuesta. Y quisiera comenzar con la Fiscalía General de Justicia. Aquí una de las principales o primeras preguntas que hacemos es si la persona fue víctima de un delito. Y de quienes fueron víctimas de un delito, el 46% dijo sí haber denunciado este delito ante alguna autoridad. Por primera vez preguntamos ante cuál autoridad fue denunciado este delito. Un 38% dijo que ante el Ministerio Público o la Fiscalía Estatal, un 35% la Policía Municipal y un 13% ante la Policía Estatal. Preguntamos también cómo califica la experiencia de su denuncia para aquellos que sí denunciaron. Y aquí encontramos que la experiencia de la denuncia tuvo un incremento de un punto porcentual
con respecto al año pasado, pasando de 5.4 a 6.4. Cabe destacar que este servicio ha sido históricamente el que ha obtenido una evaluación más baja en la encuesta. Sin embargo, también este año, este 6.4 es la calificación más alta que ha obtenido a lo largo de la historia que hemos medido esto. Preguntamos también qué tan probable considera que los delitos sean castigados e investigados por las autoridades, y aquí la población está dividida. Un 46% considera que sí es probable o muy probable, y un 48% dice nada probable o poco probable. En general, preguntamos también quién consideran que es la autoridad responsable de investigar y perseguir los delitos, y un 69% identifica como tal a la Fiscalía General de Justicia. Y por último, al preguntar si aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado la Fiscalía, encontramos que un 55% de la población aprueba este trabajo y un 34% lo desaprueba. El resto no sabe o no contesta. Continuando con el Congreso local, aquí nos enfrentamos ante un fenómeno de poca cercanía tal vez hacia la población, ya que encontramos que el 83% de las personas dicen no conocer a su diputada o diputado local. Este representa un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al año pasado. Preguntamos también qué es lo que consideran que toman en cuenta las y los diputados al tomar una decisión. Y aquí, como podemos observar, está dividido el qué consideran. Un 36% dice que los intereses de su partido, un 30% los intereses de la población y un 22% dice que sus propios intereses. Preguntamos también si considera que los diputados y diputadas del Congreso de Nuevo León son honestos u honestas, y aquí pues un 32% considera que sí lo son y un 58% considera que no, hablando de la confianza que existe hacia las y los diputados. Por último, en la aprobación, cuando preguntamos si aprueba o desaprueba el trabajo que hizo el Congreso local, en conjunto el Congreso, encontramos que un 37% dice aprobarlo, un 50% dice desaprobarlo, y bueno, como podemos ver, la aprobación al compararla contra el año pasado disminuyó en 9 puntos porcentuales. Siguiendo con las evaluaciones ciudadanas a los gobiernos municipales, quisiera comentar o comenzar hablando de algunos servicios públicos en general en Nuevo León. De entrada encontramos que los servicios públicos municipales, el promedio de estos, tuvo un crecimiento respecto al año pasado, pasando de 7 a 7.3. Sin embargo, todavía no llegamos a los niveles del 2023 o 2022, donde el promedio era mayor. Recordemos que en el 2024 la evaluación de todos los servicios públicos cayó, y bueno, este año algunos lograron mejorar. Específicamente y desagregando por tipo de servicio público municipal, encontramos diferencias. Por ejemplo, la recolección de residuos es la mejor evaluada, este servicio es el mejor evaluado, y lo ha sido así consistentemente durante todos los años que hemos medido esta pregunta. Sin embargo, este 8.7 de calificación es la evaluación más alta que se ha brindado en la historia que tenemos en el tema de recolección de residuos. Como podemos ver, evaluamos alumbrado público, parques, plazas, drenaje pluvial, y la condición de calles y avenidas y las banquetas son, por el contrario, los servicios que obtienen una calificación más baja con 6.9. Andando un poquito en el tema de banquetas, encontramos que también las personas consideran, un 83% de las personas consideran que las banquetas sí tienen obstáculos, y casi un 80% también nos dice que están dañadas. La experiencia al caminar no está siendo muy grata para quienes vivimos en Nuevo León.
Una pregunta que agregamos en esta encuesta es la calidad de las paradas del transporte público. Y aquí encontramos que un 72% de las personas consideran que no tienen sombra o techo para protegerse del sol o de la lluvia, y un 63% consideran que no están claramente señalizadas. Por el contrario, en el tema de seguridad y específicamente de policía, encontramos que la percepción de policía ha mejorado. Las personas que dicen que la policía le hace sentir más seguro incrementó de 50% en 2022 a un 62% este año, y las personas que dicen sí confiar en la policía de su colonia pasó de un 45% a un 57%. Es importante mencionar que aunque no sea un porcentaje tan elevado, pues se muestra una mejoría o una tendencia a la alza constante. Y bueno, ahora sí quisiera pasar a las aprobaciones que tenemos en materia municipal, y para cada uno de los municipios podrán ver dos diapositivas. La primera representa las aprobaciones de la administración anterior y la segunda diapositiva habla del primer año de gobierno o bien el cuarto de los alcaldes actuales. Comenzando por orden alfabético, con Apodaca, estas fueron las aprobaciones de la administración anterior, terminando con una aprobación de 72% en 2024. Y este año, para el alcalde César Garza Redondo, encontramos que hubo un incremento en esta aprobación, pasando a 84.3% de las personas que dicen aprobarlo. Siguiendo con el alcalde de Cadereyta, estas fueron las aprobaciones del trienio anterior, terminando con una aprobación de 33.9 en el 2024 y comenzando este año con el alcalde Carlos Rodríguez en su primer año de gobierno con 73.3% de personas que dicen aprobarlo. Este es uno de los saltos más grandes que encontramos en esta encuesta, con casi 40 puntos porcentuales de diferencia. Siguiendo con el municipio de Escobedo, notamos que hubo una tendencia a la alza en la última, en la administración anterior del alcalde Andrés Mijes, cerrando con un 65.2% de aprobación. Este año la aprobación incrementa ligeramente, llegando a 67.8% de personas que dicen aprobar el trabajo del alcalde Andrés Mijes. Continuando con el municipio de García, encontramos que durante el trienio pasado la aprobación fue inferior al 40% durante toda la administración, terminando con un 33% de aprobación, y este año el alcalde de García, Manuel Guerra, comienza con un 58.9% de aprobación, un saldo también grande de casi 26 puntos porcentuales. Para el alcalde o el municipio de Guadalupe, estas fueron las aprobaciones del trienio pasado, cerrando con 47.5% la aprobación. Este año, el alcalde Héctor García obtiene una aprobación de 62.5%, es decir, también un incremento con respecto a las aprobaciones del año pasado. Para el municipio de Juárez, de igual forma, estas son las últimas aprobaciones, cerrando con un 28.8%. Este año el municipio comienza con una aprobación de 66.1%, también un cambio importante de 37 puntos porcentuales en la aprobación del alcalde Félix Arratia. Continuando con el municipio de Monterrey, estas fueron las aprobaciones. Como pueden observar, una caída en el 2023 para cerrar con un 54.6% de aprobación para el alcalde de la administración anterior. Este año el alcalde Adrián de la Garza obtiene una aprobación de 51.3% en su primer año en esta nueva administración,
Cabe destacar que en el municipio de Monterrey hubo un porcentaje elevado de personas que dijeron no saber cómo evaluar si aprobaban o desaprobaban, con un 16.4% de personas que no respondieron o no supieron cómo responder esta pregunta. Siguiendo con el alcalde Daniel Carrillo de San Nicolás, estos fueron sus aprobaciones el trienio pasado, cerrando con un 55.1, se ve una tendencia un tanto a la baja. Este año se recupera y encuentra una aprobación de 67.7% en este cuarto año de gobierno. En el municipio de San Pedro encontramos que el trienio pasado cierra con una aprobación de 59.9% y este año específicamente preguntamos por el alcalde Mauricio Fernández, que en paz descanse, en donde encontramos una aprobación de 90.8%, la aprobación más alta que encontramos en esta encuesta. Siguiendo con el municipio de Santa Catarina, el trienio pasado el alcalde Jesús Nava cerró con 50% de aprobación y este año, en su cuarto año de gobierno, encontramos una aprobación de 33.6% para el alcalde de Santa Catarina. Por último, en el municipio de Santiago encontramos una tendencia a la alza durante el último periodo del alcalde David de la Peña de Santiago, cerrando con 87.3%, y este año mantiene una aprobación de 82.6% de personas que dicen aprobar el trabajo del alcalde. Por último, quisiera aclarar que durante los 10 años que llevamos midiendo, solamente 6 de los 32 alcaldes o alcaldesas evaluados han tenido una aprobación de 75% o superior, solamente para ponernos en contexto de las aprobaciones que acabamos de ver. Siguiendo con la evaluación al gobierno estatal, encontramos que en el tema de movilidad, que sabemos que es una de las principales, o más bien la principal preocupación a nivel estatal, el porcentaje de personas que dicen poder ir sentadas o dicen no poder ir sentadas en su viaje incrementó respecto al año pasado de 50 a 56%, y asimismo el porcentaje de personas que consideran que la tarifa del transporte público es alta o muy alta también tuvo un incremento, pasando de 46% a 63%. La experiencia en el transporte público tiene algunos indicios de que no están pasándola muy bien. Por otro lado, en el tema de cortes de agua, se observa una disminución en los problemas, en todos los problemas que medimos, que es cortes o calidad de agua. Y bueno, aquí encontramos que quienes dicen haber tenido un problema de cortes de agua específicamente, disminuyó en 8 puntos porcentuales al compararlo del 2024 al 2025. Sabemos que este tema fue o ha sido importante en los últimos años. También preguntamos específicamente si considera que el gobernador ha realizado las acciones suficientes para mejorar el transporte público de Nuevo León. Aquí el 55% de las personas dicen que sí consideran que se han realizado las acciones suficientes, y por otro lado, quienes dicen o quienes consideran que ha realizado las acciones suficientes para combatir la contaminación del aire, un 59% consideran que no se han hecho las acciones suficientes en este sentido. Por otro lado, en el tema de seguridad, al igual que en los municipios, es un tema que ha mejorado, la percepción de seguridad ha mejorado, como podemos observar en esta gráfica. Quienes dicen sentirse muy seguros o seguras, ha incrementado un tanto en los últimos años, pasando en el 2019 57% y llegando al 2025 a un 74%. Las personas que habitamos en el estado actualmente nos sentimos más seguras,
Y bueno, como pueden ver, quienes dicen sentirse inseguros o muy inseguros disminuyó a un 25%. Asimismo, en el tema de seguridad observemos que la calificación a fuerza civil pues se ha mantenido consistentemente a la alza o paulatinamente a la alza en los últimos 3 años, llegando en esta evaluación, en esta encuesta, a un 7.4 de calificación otorgada por las y los ciudadanos. En cuanto a la aprobación del gobernador Samuel García, estas son las últimas 3 aprobaciones, pasando, como se puede observar, de forma ascendente, de 54% en 2022, terminando en 64% el año pasado, y este año se encuentra una aprobación a la alza de 68% de personas que dicen aprobar el trabajo del gobernador Samuel García. Por último, en el tema del gobierno federal, existen muchos temas que podemos revisar y explorar en la encuesta, que podrán consultar en línea, para analizar el por qué aprueban o desaprueban las personas a nuestra presidenta. Y aquí encontramos que específicamente los neoloneses aprueban un 74% a la presidenta Claudia Sheinbaum. Insisto, mucho más de esto, del por qué, les invitamos a consultarlo en nuestra página. Y bueno, pues sin más, yo les agradezco mucho la atención brindada. Les recuerdo que todos estos resultados los pueden consultar en nuestra página, están los datos en formatos abiertos, están tabulados con diferentes cruces y está el documento completo también. Por acá podrán encontrar nuestra página como vamosenl.org. Y bueno, pues, estimado auditorio, estos fueron los datos, las personas detrás de los datos. Siempre hablábamos de esto, empecé hablando de esto, ¿no? Detrás de cada dato hay una persona, y este conjunto de personas conforman la voz de Nuevo León. La ciudadanía ya habló, es nuestro turno de escucharles y tomar decisiones, cada quien desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Leslie por esta radiografía, y enfatizando su mensaje, les invitamos a todos quienes nos acompañan hoy presencialmente y también a través de nuestro live en redes sociales, que consulten y descarguen este documento, que es el documento completo de la encuesta Si Vamos 2025, en nuestra página web como vamosenl.org. Recordamos también que es un bien público y los datos son abiertos para su consulta y uso, los cuales pueden ser socializados en sus universidades, empresas, organizaciones y foros. Por ello, les invitamos a escanear este código QR, en el cual podrán registrar a su institución u organización para que el equipo de Cómo Vamos Nuevo León vaya a sus espacios y actividades a compartir y profundizar sobre los resultados y hallazgos de esta encuesta, buscando abrir este diálogo y acción puntual y conjunta. Continuamos este encuentro con un mensaje de Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, quien nos compartirá cómo los datos nos llevan a hacer una reflexión sobre el sueño regio. Bienvenido, Luis. Buenos días. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos en esta mañana para hablar sobre los datos del Estado y de la ciudad en la que vivimos, y creo que el reunirnos para hablar y reflexionar al respecto en sí mismo es una buena noticia. Empezamos en 2016. Fue la primera vez que, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con quien hemos trabajado estos 10 años, visitamos en ese momento cerca de 2,000 hogares en el Estado. Este año vamos a levantar la 10ª edición de la encuesta. No pudimos hacerlo en 2020, no hemos parado, y vamos a presentarla en 2027
con algunos cambios importantes que en su momento compartiremos con ustedes. Pero es importante medir y medir de manera continua, porque si algo es constante es el cambio. En esta década hemos visto a la población del Estado movilizarse en las calles, empezando en enero de 2016 contra acciones de la administración anterior, pero siguiendo por temas del aire, mujeres, protestas frente a acciones gubernamentales. Hemos visto una pandemia, por supuesto. Hemos padecido una crisis en el transporte público. Hemos visto las presas secarse. Y hay que medirlo. Y gracias a la encuesta Así Vamos, hay otra constante en Nuevo León, que son los datos. Nos permiten una radiografía testimonial permanente sobre lo que somos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, sobre cómo vamos registrando ese cambio de manera paulatina. Y creo que ese es un gran activo con el que contamos en Nuevo León, que debiera hacer sentir que podemos cambiar, y que además ocurre en un momento en el que el contar con buena información es un poco ir a contracorriente, en un contexto donde hay mucha desinformación y donde a veces las autoridades están cada vez más cerradas en compartir buenos datos que acrediten la situación de la realidad que vivimos. Pero la encuesta Así Vamos permite el tener este registro de estos datos. Llevamos al final 10 años midiendo, pero en realidad 10 años escuchando las voces de quienes habitamos en nuestro estado. Y eso en sí mismo, pensamos, es una gran noticia para quienes vivimos acá. Pero también es cierto que esto es una gran responsabilidad, porque somos responsables de lo que sabemos. Ya lo sabemos. Si no actuamos en consecuencia, está en nosotros el ir cargando con datos que van empeorando a lo largo del tiempo, con no reaccionar frente a alertas tempranas que nos permiten observar lo que la población está viviendo. Y también es una responsabilidad porque al final los datos nos confrontan con una realidad que a veces contrasta con nuestras propias expectativas. Es decir, los datos nos incomodan. Cuando el dato es consistente con lo que esperaríamos, el dato es buenísimamente bien hecho. Pero cuando no, el problema, por supuesto, somos nosotros, que no supimos medir bien la aprobación, el tema del transporte, el tema del agua. Pero entonces la encuesta, más allá de las evaluaciones ciudadanas, a las autoridades que son tan necesarias y tan importantes como un ejercicio de rendición de cuentas permanentes, nos debe invitar a confrontar algunas realidades que quizá no estamos viendo de la manera correcta, y por eso queremos aprovechar este espacio y estos 10 años midiendo para retar un ideario colectivo que es el sueño regiomontano. Seguramente cuando escuchamos esta expresión nos vienen a la mente algunos conceptos que asociamos con el sueño regiomontano. Lo escuchamos, el sueño regiomontano está en los discursos políticos. Somos número uno. ¿En qué? En trabajo, en inversión, en empresas, en emprendedurismo. Está en los discursos empresariales como el gran motor de México, la capital industrial. Está en nuestras conversaciones, el orgullo que nos da pertenecer a esta tierra por su gente y por sus montañas. Pero está en los datos. Nuestra percepción y nuestro ideario está respaldado por lo que medimos. Esa es la reflexión y la respuesta que quisiéramos bordar con algunos indicios de lo que puede o no ser el sueño regio hoy. Hace 85 años se escribió el Canto a Monterrey,
por Luis Tijerina, y en un par de párrafos creo que sintetiza la idea de lo que queremos reconocer como el sueño regiomontano. Así naciste tú, ciudad hermosa, emporio de la industria y del trabajo, ciudad en la que el hombre que está arriba sabe tender la mano al que está abajo. Y son guardianes de tu paz sencilla, que en el crisol de tus industrias arde el cerro de la Mitra, el de la Silla y las montañas de la Sierra Madre. En este texto y en los discursos a los que hacíamos referencia hay al menos 5 conceptos en los que creo que todas y todos podemos coincidir que está ese ideal regiomontano. Orgullo, que nos da ver a Nuevo León al frente de lo que sea. Trabajo, como la piedra angular de la construcción de lo que somos. Generosidad. El regiomontano es quien ve por los demás en las peores circunstancias. Progreso y las montañas. Hagamos este recorrido con la encuesta a ver cómo está hoy. Empezamos por progreso. En progreso, el término que permite el progreso y la paz en Nuevo León es la seguridad. La seguridad pública y la seguridad social. Y ahí, y sobre todo viendo cómo está el país, creo que podemos decir lo siguiente. Nuevo León está relativamente mejor en tema de seguridad y la población así lo reconoce. Lo vimos en los datos que compartía Leslie y creo que todas y todas pueden percibir cómo está el Estado en relación con cómo está el país, de cómo estuvo hace más de una década y cómo está hoy. Y sobre todo, reconocer a la fuerza policial que fue producto de un acuerdo interinstitucional donde participó el sector empresarial, social, y que hace que Fuerza Civil, no solo con los datos de la encuesta, esté en uno de sus mejores momentos de percepción ciudadana, sino también si vemos indicadores comparados como la confianza que mide el INEGI, es la segunda corporación estatal mejor evaluada en todo el país. Entonces, Nuevo León, en materia de seguridad en sus calles, está bien, el sueño está vigente. Y en el hogar, al fin, la violencia familiar es el delito más denunciado en el Estado. 1/3 de los delitos que se denuncian en Nuevo León ocurren al interior del hogar. Incluso en un tema que no es difícil admitir, y lo podemos ver con quienes en su mayoría piensan que no ocurre de manera frecuente, incluso para más de 1/3 de la población, es un fenómeno que reconocen como frecuente, que pasa continuamente en el hogar. Pero la seguridad no solo es la seguridad pública, también es la seguridad social, donde también Nuevo León tiene una posición relativa mejor que el resto del Estado. Y hay que decir 2 temas. En general, la salud pública es un rubro del que se hace cargo sobre todo la Federación. Nuevo León acredita, y ya me corregirá la secretaria, pero cerca del 30% de la atención. En ese sentido, es además un servicio muy bien evaluado. En promedio de los servicios de salud es de 8.1, haciéndolo muy por encima de muchos servicios de provisión, incluso municipal o más inmediata. Más aún, el Estado ha emprendido un programa, Cuidar tu Salud, que la encuesta acredita que cada vez captura mayor cantidad de derechohabientes que son atendidos por servicios públicos estatales. Pero también es cierto que hay algunos indicios no tan buenos, sobre todo en esta encuesta, que después les invitamos a profundizar en materia de salud. Aquí hay un par. El primero es que las personas sin servicio, pese al crecimiento del programa Cuidar tu Salud, aumentó y la provisión de medicamentos
disminuyó. También tiene que ver probablemente con una estrategia del gobierno federal que ha replanteado la forma en la distribución de herramientas, pero creo que podemos decir que en materia de seguridad en las calles, de seguridad pública y social, el sueño regio está en razonable buena forma. Lo siguiente tiene que ver con la generosidad entendida además como la confianza y como con un sentido altruista en el que participan empresarios con esta visión de ayudar, como decía el poema, a los más desprotegidos. Para 16% de la población, el principal orgullo de vivir en Nuevo León es su gente. Y más aún en una pregunta nueva. La mayoría confía en sus vecinos. Quizá no una gran mayoría, como veríamos en otros países, pero una considerable mayoría. Y aquí empieza lo que empezamos a identificar como un quiebre que desde nuestro análisis es el punto de tracción principal a lo largo de la encuesta, que es y de esta reflexión, que es una buena respuesta en lo individual, pero una mala respuesta en lo público. Y aquí lo ilustran algunos indicadores. Por ejemplo, la confianza en nuestros vecinos está razonablemente buena, pero ¿y en las autoridades? Este es el rango de corrupción, de percepción de corrupción frecuente o muy frecuente en el Estado a lo largo de 10 años de encuesta. Es decir, que varía a lo largo de los años, disminuyó, por ejemplo, el año pasado, que fue el más alto, 79%, este año se ubicó en 71%, pero nunca ha estado por abajo del 70%. Es decir, 7 de cada 10 habitantes perciben que la corrupción en Nuevo León, es un fenómeno frecuente o muy frecuente. Y nuestras actitudes hacia los otros tampoco son para presumir. Por ejemplo, la discriminación. También en este rango, en este histórico de años de la encuesta, nos encontramos con que la discriminación es un fenómeno muy presente. Estas son las 3 características por las que se discrimina más o donde hay más población que considera que se discrimina. Una de ellas es la migración, también haber estado en la cárcel, por estar en situación de calle, por origen étnico, por preferencia sexual, por edad. Es decir, es una constante que vemos a lo largo de los ejercicios de la encuesta. Y también algo empieza a cambiar con el flujo migratorio. El flujo migratorio entre 2022 y 2025 en Nuevo León aumentó 88%. Y lo que también aumentó fue nuestra percepción negativa o nuestra actitud negativa de recibir a las personas migrantes. Lo vemos con estos 2 datos. El desacuerdo en que México debe admitir más migrantes aumentó sustancialmente en un periodo de 3 años. Y por otro lado, el desacuerdo con que todas las personas migrantes deben tener acceso a los mismos derechos y oportunidades también ha aumentado en los últimos 3 años. No ha sido mayoritario todavía, pero sigue siendo una alta percepción. Y finalmente una pregunta nueva. ¿Valora positivamente la población de Nuevo León la migración? La mayoría es indiferente. Una pequeña proporción considera que es buena y una proporción de 1/3 considera que es negativa. La migración como resultado a un estado eminentemente migrante como es el estado de Nuevo León. Entonces ahí empezamos a plantear algunas dudas sobre este ideal que tiene también una vertiente en las montañas. De hecho, 16% de las personas piensan que las montañas es el motivo de orgullo estar en Nuevo León. Está empatado con las personas en el rubro de mayor orgullo en segundo lugar. Si sumamos ríos, es 22% de la población, que es lo que le hace sentirse más orgulloso a Nuevo León. Se ubica
por debajo ambos rubros, personas y montañas, de la industria, del legado industrial, que es el timbre de mayor orgullo para la población del estado de Nuevo León. Los equipos de fútbol no llegan ni a 1%, por cierto. Pero las montañas realmente es nuestra relación con el entorno. De hecho, el mismo poema en algunos momentos reconoce la viveza natural que tiene el estado de Nuevo León. Adelantaba Leslie que el principal problema medioambiental es la contaminación, pero hicimos una pregunta nueva. Si las personas percibían afectaciones a la salud producto de esa contaminación. Una cuarta parte del estado sí lo percibió. Es decir, tos, alergia, ojos irritados como resultado de la contaminación. Más aún, este es un problema normalizado. Si la corrupción está normalizada, este lo es también. Continuamente en la encuesta, entre una cuarta y una quinta parte de la población, que no es un dato menor, reclama la falta de áreas verdes o el mal estado de las que existen como uno de los principales problemas medioambientales. En municipios como Juárez o como Monterrey, la falta de áreas verdes es un problema mayor que la contaminación para su población en 2025. ¿Quién es responsable de la contaminación? De acuerdo a la población, la industria, las fábricas ocupan el primer lugar, pero todos los anteriores, incluyendo gobierno, la refinería, los carros, ocupan el segundo lugar. Interesante apreciar que la refinería para la población solo el 3% la identifica como la principal responsable de la mala calidad de aire que tenemos. Es muy diverso y aquí me gustaría redondear la reflexión del aire, que yo estoy seguro que para este auditorio es el principal problema medioambiental en Nuevo León, y para muchas personas que están en este auditorio no pueden creer cómo no hay una crisis mayor en el estado por la mala cantidad de aire que estamos respirando, en particular en esta temporada del año. Y la respuesta a eso va en dos sentidos. La primera es, la experiencia es muy diferente. Vean, para Santiago, el problema del aire principalmente es para menos de una quinta parte de la población, mientras que para Santa Catarina es una amplia mayoría quienes identifican el problema del aire como un problema grave. Pero también hicimos una nueva pregunta a esta encuesta que nos ayuda a profundizar, porque déjenme decirles que la proporción de personas que considera que respiramos aire contaminado disminuyó en 2025 en relación con 2024. ¿Por qué? Este es un tema de las alertas ambientales. ¿Qué tanto se enteró la población de que estábamos respirando aire como producto de lo que veía en medios, en alertas oficiales? Una cuarta parte de la población no supo nunca durante el año que teníamos un problema de crisis de aire. Entonces creo que un poco ahí nos empieza a desdoblar dónde está el problema de la contaminación y cómo para quienes pensamos que este problema debería ser un tema mayor en la agenda pública, no lo es. Y a la población le interesan las montañas y su relación con la naturaleza. Algunos datos de que sí, y mucho más de lo que en el discurso público estamos dispuestos a reconocer. Una buena parte de la población, 4 de cada 10 pensamos que nos preocupa y pensamos que los ríos y las aguas, incluyendo las presas, están contaminadas. La mayoría estamos en desacuerdo que las autoridades están protegiendo adecuadamente las áreas naturales. Esto lo hemos medido a lo largo de los años. 62% de la gente clama que no haya una intervención en el río Santa Catarina, y una gran mayoría, 7 de cada 10, piensa que hay poca vegetación en su colonia. Y finalmente, el mito del calor. A veces parece que el calor invalida a que hagamos cosas en lo público, pero la realidad es que cuando le preguntamos a la gente si camina por recreación, no porque tiene que caminar, una mayoría dice que sí. Y lo que reclama para hacerlo, como no podría ser de otra manera, es
mejores sombra y mejores árboles que permitan recorrer nuestros espacios públicos. Entonces, realmente la relación con la naturaleza es muy diferente a lo que sí vemos ocurrir en muchos de los discursos oficiales. Y ya para terminar, nuestra relación más compleja, que es nuestra relación con el trabajo. No quisiera pasar demasiado tiempo, hay mucho que analizar, creo, a Nuevo León en esta materia, para bien y para mal. La población es obcecadamente optimista en materia laboral y de ingresos. De hecho, ustedes pueden ver el rango de quienes consideran que lo que ganan les alcanza lo suficiente, lo justo. Y es un rango alto. Nunca ha estado por debajo del 55%. Más aún, en 2025 estuvo en su nivel más alto, que fue el 69%. Y cuando preguntamos sobre el optimismo del trabajo, vemos la misma tendencia. A la gente en general, el año en curso le fue mejor que el anterior. De hecho, en 2025 fue el 61%. Y sobre expectativas de cómo le va a ir el próximo año, es también muy optimista. La mitad cree que le va a ir incluso mejor a como le fue este año. Y hay muchos datos sobre el trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a trabajar? Tiempo al trabajo no remunerado. ¿Qué porcentaje de la población está haciendo trabajo en casa? 20%. ¿Qué tanto hay prestaciones laborales? ¿Cuáles son las diferencias por municipio, etcétera? Como les decía, orgullo industrial de Nuevo León, el trabajo. Pero analicemos el aspecto del trabajo que nos impacta a todos, que por supuesto es la movilidad. Porque además la encuesta mide un tipo de movilidad, que es la movilidad a viaje principal, que para el 70% más de los hombres es el viaje al trabajo. Entonces, en realidad estamos viendo cuáles son las condiciones que nos permiten movernos al trabajo, y esto es lo que vemos en cómo se reparten esos viajes principales en 2025. Y lo que vemos es la tendencia que hemos visto. La concentración del auto privado, y no termina de verse la recuperación del transporte público. Quisiera además que nos detuviéramos en 4 tipos de transporte y en ver su evolución antes de la pandemia a el momento post-pandemia. Antes de la pandemia, el 36% de la población se movía a ese viaje en auto. Al día de hoy es el 45%. Es decir, casi nos estamos acercando a que la mitad de la población se mueva en su propio vehículo para ir al trabajo. Y si se fijan, el camión, que estaba en ese nivel antes de la pandemia y que tuvo una subida el año pasado que llegó al 28%, volvió a los términos previos a la pandemia, al 23% de usuarios que utilizan el camión. Pero aquí vemos algo que parece ser una constante en el Estado, el transporte al trabajo, es decir, un servicio privatizado, donde las empresas tienen que poner camiones para que la gente se traslade al trabajo, y el Estado se hace un poco hacia atrás para decir pues que eso pase, o al menos eso parece reflejar los datos. No estoy diciendo que esa sea la actitud del gobierno, pero claramente pasamos de 3% al 9%, un servicio que por definición era público, absorbido por la industria, pagado por la empresa, que le cuesta a la productividad de las empresas, financiado no como un bien público, sino como un bien privado. Y por cierto, la encuesta empieza a alertar algo que no quería dejar pasar desapercibido, que es las motos. Las motos como medio de transporte pasamos del 1% al 4%. Cuando vemos el parque vehicular, de hecho, en los años, el incremento en motos como parque vehicular es más de 300%.
El del auto ha crecido en estos años también de manera considerable. Pero bueno, ahí hay un tema que los datos advierten, pero ese será motivo para otra discusión. También preguntamos cuánto usa la gente en los medios públicos más allá de su viaje principal. El camión vemos también una caída del 45% que logró el año pasado al 37%, y el metro ha sido muy estable. Da un servicio acerca del entre el 15 y el 20% de la población, porque por supuesto recorre unos municipios. Nada más. La tarifa del transporte, empezamos a ver que a la gente le pesa más. De hecho, pasamos de que menos de la mitad considerara que la tarifa es alta o muy alta, al 63% de la población que considera que es alta. Los tiempos de traslado, como hemos visto y lo hemos repetido, han incrementado en un periodo muy corto de tiempo, hasta 45% para los usuarios de camión y cerca del 20% para los usuarios de carro. Hay que decir que este año la encuesta registra para algunos de los municipios sus más altos históricos en uso de camión. En García, el viaje promedio en camión superó por mucho las 3 horas, está en 207 minutos, y en caso similar a algunos de los municipios de la periferia. Y finalmente, y ya con esto quisiéramos dejar sembrada esta inquietud. La población del Estado, veremos cómo viene la intercensal, estas son proyecciones de CONAPO, pero pasaría en un periodo de 15 años de cerca de 5 millones de personas, donde el 87% estaba en el área metropolitana, a 6.4, es decir, un incremento de 35%, donde la periferia y los municipios que la componen creció en más de 300%, y la distribución cambió. Del 87%, el 82% vive en el área metropolitana y el 11%, no el 3%, vive en la región periférica. La pregunta es si las políticas públicas y nuestra forma de concebir la ciudad también cambió. ¿O seguimos pensando exactamente en la misma ciudad en la que en nuestro ideario colectivo pensábamos hace tiempo? Y cambió por varias dinámicas, porque la gente se empezó a mudar a municipios fuera del área concéntrica. Vemos a los municipios de Guadalupe y San Nicolás perder población, a Monterrey y San Pedro quedarse exactamente igual en este periodo de tiempo, y a los municipios que están alrededor empezar a crecer a ritmos muy acelerados. Hay una amplia capítulo nuevo de vivienda que les invitamos a consultar. Aquí simplemente lo que quiere decir esta gráfica es que la mayoría de la gente del área metropolitana central se está yendo a los otros municipios, a los municipios que mencionamos y a la periferia, y la razón principal de mudanza tiene que ver con el costo de la vivienda, porque es donde pueden pagar algo similar. Se mueven ellos, pero no se mueven sus centros de trabajo. Vemos que el pagar la renta o el crédito es una constante independientemente del municipio, ya no solo para quienes habitan la periferia. Vemos aquí, por ejemplo, el caso de San Pedro, que se repite, por supuesto, al momento de pagar el crédito hipotecario. Y finalmente, como decíamos, la gente viaja, pero no viajan sus círculos de trabajo, de recreación con ellos. Y eso genera una dinámica que es la que vemos. La reflexión con la que queremos cerrar en esta provocación es: el sueño regio hoy nos confronta con orgullo y optimismo en lo individual, pero con una pobre realidad de lo público. Nos falta construir en lo público. En vez de pensar en estos conceptos nada más, la encuesta nos invita a pensar no en el trabajo, sino en el bienestar en su conjunto. No en la generosidad como acto individual de caridad, sino en la comunidad en la que habitamos. No solo en el progreso, sino en la prosperidad que trae. Y no solo pensar en las montañas como nuestro ícono de belleza, sino en la resiliencia
para que las ciudades deben estar construidas pensando en el futuro. Lo dijo mejor alguien que representa los valores de esta universidad. Cada generación tiene una deuda histórica para mejorar la sociedad y al llegar nuestro turno debemos prender más puro y más alto el fuego que edifica a la ciudad siempre inconclusa. Que la encuesta nos marque la ruta. Gracias. Gracias, Luis, por este panorama y buscando profundizar en ello, damos paso al espacio de diálogo, para el cual damos la bienvenida a este escenario a nuestros dos panelistas invitados, Zaida Mouchi y Carlos Brown, de quienes me permito compartir sus semblanzas a continuación. Zaida Mouchi es doctora, arquitecta y profesora distinguida del TEC de Monterrey en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. En el 2023 fue premiada con la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y recibió la medalla Jorge Camberos Garibi de la Universidad de Guadalajara y FIL Guadalajara por su trayectoria en urbanismo. Es experta en urbanismo feminista y perspectiva de género y consultora de diferentes gobiernos frente a dichas temáticas. Fue directora de urbanismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, Cataluña, además de ser una prolífera autora responsable de los títulos Mujeres, Casas y Ciudades más allá del umbral, La arquitectura de la ciudad global, entre otras múltiples publicaciones y ensayos que han sido traducidos a diferentes idiomas y son considerados referente en el pensamiento y conocimiento urbanista. Bienvenida, Zaida. Por su parte, Carlos Brown Solá es un economista político que actualmente se desempeña como director de programas en Oxfam, México. Además, es Atlantic Senior Fellow de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y fue Fellow Visitant en el Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Durante 15 años ha trabajado por la justicia fiscal y económica en México y América Latina desde una perspectiva de desigualdades y derechos. Cuenta con múltiples publicaciones académicas y de divulgación y es analista referente para medios nacionales e internacionales sobre estas agendas, además de ser maestro en economía por el Colegio de México. Bienvenido, Carlos. En pantalla podrán ver un QR en el cual le invitamos a nuestro público a compartir preguntas que tengan para los panelistas, las cuales serán revisadas y seleccionadas por nuestro moderador, Luis Ávila. Sin más, les doy la bienvenida a este diálogo. Pues muchas gracias, Zaida, Carlos, por acompañarnos, a que nos ayuden a hacer sentido de algunas de las tendencias que vemos en esta edición de la encuesta en particular. Y con una invitación de que nos ayuden a repensar un poco las necesidades, acciones que tendríamos que emprender como ciudad y como Estado pensando en el futuro. Entonces, sin más, Zaida, me gustaría empezar contigo. Como tú lo sabes, has estudiado y el área metropolitana de Monterrey es un caso particular. El crecimiento de la población ha sido grande en los últimos años y ha tenido una misma tónica, que es una expansión urbana hacia las orillas de la ciudad y que no ha sido alcanzada en lo relativo por los servicios que la ciudad es capaz de proveerle a las personas que la habitan. Entonces, me gustaría empezar que nos compartas una reflexión de cómo llegamos hasta aquí y cuáles son las consecuencias de un modelo así para el área metropolitana que vivimos. Y de nuevo, bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, que es de una gran responsabilidad, y felicitarles por el trabajo ¿no? de casi 10 años, que la verdad que es muy envidiable, y también este trabajo como interseccional, o sea, con diferentes actores y no partidista y no gubernamental, o sea, me parece que es un servicio ciudadano muy útil. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, llegamos con un modelo de ciudad que viene especialmente reforzado a partir de los años 50 con la accesibilidad económica al vehículo privado individual, ¿no? Y cómo con eso se soluciona cualquier movilidad y cualquier distancia,
pero hoy sabemos que esto no es cierto, ¿no? O sea, no se soluciona a cualquier distancia, a cualquier movilidad, no toda la gente tiene acceso por cuestiones económicas, por cuestiones de edad, por cuestiones de capacidad, y sin embargo la ciudad sigue creciendo con ese modelo. También, para bien y para mal, el territorio americano en su conjunto, de Alaska a Tierra del Fuego, es tan extenso que parece inacabable y no lo es. Y tampoco es inacabable nuestros días. Nuestros días tienen 24 horas y no hay cómo meterle más tiempo. Entonces, si le vamos poniendo cada vez más tiempo a al traslado, pues no hay manera, ¿no? Y entonces yo diría que aquí, algo que has dicho ahora, ¿cómo se puede alcanzar con servicios? No se puede. No se puede. No nos engañemos. Los servicios tienen que ver con una densidad y tienen que ver con una mezcla de usos. Si hablamos del servicio de transporte, también tenemos que ampliar la mirada del transporte o de la movilidad y no pensar solamente en el viaje principal de quién y para qué. Claro, hay uno que es el del trabajo, pero hay otras movilidades que vienen dadas por el trabajo cotidiano, por la crianza, por el cuidado, que son imprescindibles para la vida y que en general no han sido considerados nunca. Porque cuando pensamos en autopistas, pensamos en quién se mueve en carro, en quién va de punto a punto, y el transporte público también está, cuando hay, pensado mayoritariamente así, en sus frecuencias, en sus puntos de salida y destino. Y hay todo lo que queda, que es el sostén de la vida, sin lo cual no hay producción. O sea, si la vida no la sostenemos, no hay producción posible, porque la producción se sostiene porque hay alguien que está sosteniendo las vidas. Entonces diría que ahí tenemos un gran desafío que salía en otros puntos al no ser tan caminable, ¿no? La falta de calidad del espacio para caminar, la falta de continuidad, que no está dicho, pero hay una gran falta de continuidad, ¿no? Que la manera de cruzar una vía rápida sea caminar 1 kilómetro al sol o subir unas escaleras, evidentemente hay mucha gente que eso no lo puede hacer. Por tanto, para ir a pararse a una parada de bus que no tiene sombra, como salía aquí. Entonces diría que no hay solución, entonces una solución, para no ser es trabajar, o sea, no son para hoy y para mañana las soluciones, a veces queremos algo que nos dé una solución inmediata, no lo hay, no hay manera, ¿no? Entonces es trabajar en pos de como nuevas centralidades, microcentralidades, evidentemente las industrias no se van a mover, pero el trabajo no solamente es industria, hay sectores comerciales, otros sectores de servicios que sí pueden estar más descentralizados y puestos en cercanía a la vida cotidiana para poder desarrollar una vida completa en los barrios. Evidentemente vamos a tener, no sé, una gran empresa, una gran industria cerca de cada casa, o un gran hospital, o una gran universidad, pero sí lo cotidiano, ¿no? Y eso disminuiría mucho las necesidades de movilidad. Y luego yo diría que también, evidentemente, necesitamos políticas públicas, y el planeamiento es una política pública, un planeamiento que vaya de cara a que no se pueda extender más las ciudades, no se puede seguir consumiendo ese territorio que nos admira, pero cuando lo vemos de lejos, ¿no? Una vez, hace muchos años en Cataluña habíamos hecho ese ejercicio de cómo el paisaje lo tenemos idealizado, pero muchas veces si nos acercamos a ese paisaje no está tan cuidado. Está abandonado, hay basura, hay unas construcciones que abusan de ese lugar. Entonces idealizamos el paisaje, pero muchas veces no lo cuidamos. También lo decía Jane Jacobs en el año 61, ¿no? Nosotros los americanos somos los mayores destructores de un territorio natural que idealizamos. No sé exactamente, pero algo así lo que ella decía, ¿no? Y vamos dejando territorio marrón, que llamaba ella, abandonado y para el nuevo sueño, ¿no? Que se va más lejos. Entonces, yo diría que habría que redensificar, construir centralidades, y esas centralidades con mezcla de usos, con una mayor densidad, sí que permitirían comenzar a pensar en un transporte público de calidad. Que el transporte público de calidad tiene que ver con una red compleja, con unos tiempos. O sea, un transporte público que tengas que esperar más de 10 minutos no es transporte público. Lo siento. Y que además no cumpla horarios. Si yo no sé cuándo voy a llegar, pues tampoco me sirve. Entonces, creo que por aquí dejo la primera pregunta. Gracias. Gracias, Zaida. Por cierto, la espera promedio en parada de camión de esta encuesta fueron 32 minutos. Bueno, Carlos, en esa, creo que una línea conductora de la encuesta y de lo que decía Zaida tiene que ver con la desigualdad. No vivimos igual.
digamos, se nota en la encuesta, por ejemplo, en San Pedro, solo el 6.7% de las personas declara que no le alcanza cuando damos en suma la pregunta del ingreso, y en el área metropolitana es 20%, es decir, hay municipios desiguales. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué efectos consideras que tiene este crecimiento que existe pero desigual en una región, además de orgullo capital industrial como Nuevo León? Me voy a tomar 15 segundos para reconocer a todas las personas que están detrás de este escenario, que hacen posible este evento, porque además nos cuidaron, nos llevaron, trajeron, y de verdad un agradecimiento enorme al equipo de Cómo Vamos Nuevo León y a todas las personas que estuvieron detrás, de verdad, Luis, y reconocer eso. Uno, es un privilegio estar aquí y poder hablar ante ustedes, sobre todo de este tema, que es un tema que creo que es la conversación de nuestros días. Porque parece increíble, pero hace 100 años que Simon Kuznets trajo la medición del Producto Interno Bruto como el indicador. Él mismo decía, el mismo creador del Producto Interno Bruto como un indicador, el que creó la medición, decía, esto no se puede usar como medida de bienestar. ¿Y qué hicimos como sociedades? Vamos a usarlo como medida de bienestar. Vamos a hacer que esto sea la medida de si vamos bien, vamos mal, y se volvió una obsesión. Y hay una obsesión alrededor de esto. Y me gusta mucho que la encuesta plantea algo que es fundamental para nuestros tiempos, que es medir lo que importa. Porque más allá del indicador de crecimiento económico, que es importante, y ahora hablaré un poco de eso, hay algo detrás de esas cifras, hay algo detrás de esa desagregación. Todavía hay un esfuerzo que hacer, y lo platicábamos con Zaida antes de entrar, de profundizar más en esa mirada de desagregada. No es la misma experiencia para los hombres que para las mujeres. La movilidad de cuidados se ve muy distinta. Esa es una conversación, por ejemplo, uno de los grandes pendientes de esa conversación. Porque para los hombres, movernos el destino principal es uno, o estudiamos o trabajamos y párale de contar. Para las mujeres, a quienes hemos puesto la carga de los cuidados, lo que toca es hacer muchos viajes. Son muchos viajes pequeños, a la escuela, y luego la ropa, y luego la fruta, la verdura, la comida. Es una movilidad distinta. Entonces, entender de manera distinta que son fenómenos diferenciados importa mucho. Por eso la mirada de las desigualdades es tan importante. Y regreso al tema del crecimiento, porque, digamos, el gran brinco que tenemos que dar es dejar de hablar de crecimiento y empezar a hablar de desarrollo, pero ya no en la lógica del desarrollo económico tradicional de los últimos 50 años, sino replantear para quién es ese desarrollo y quién decide sobre ese desarrollo. Lo ponemos en un informe reciente, perdón, voy a darme el comercial 10 segundos. Acabamos de publicar esta semana un informe que se llama Oligarquía o Democracia, donde planteamos algo muy sencillo, que es el crecimiento económico ha sido muy bajo para la enorme mayoría de la población, pero ha sido muy bueno para los más ricos en nuestras sociedades. Un poco más del doble para el 1% más rico, pero 4 veces para los más ricos de nuestra sociedad y 8.6 veces para el hombre más rico de este país y de América Latina y el Caribe. Es decir, ese desarrollo en realidad se queda en unas pocas manos, y allí es donde tenemos que hablar y volver a traer la conversación de bienestar. Y nos pasa con bienestar lo que nos pasó con solidaridad, ¿no? Sí, la solidaridad es el tercer valor de la Revolución Francesa, pero también es ese programa social de cierto presidente que no nombraré, y que se volvió, y que nos la arrebataron. Es una conversación, se volvió jingle, se volvió popular, pero la vaciamos de contenido. La volvimos tan referente para un programa social en particular, que perdió sentido. Creo que algo similar nos está pasando con la idea de bienestar. ¿Bienestar para quién? ¿Y cómo se ve el bienestar para una mujer del 10% más pobre, o para una persona LGBT del 10% más pobre respecto a un hombre blanco del 1% más rico del país? Se ve muy distinto. Son dos realidades abismalmente distintas. Este es un país en donde convive el hombre más rico de América Latina y el Caribe, el número 18 del mundo en este momento, con 32 millones de personas que no les alcanza. Y estoy siendo muy generoso, porque 32 más quienes todavía la pasan mal, y que si una enfermedad o lo que sea les echa para abajo los avances. Y ahí es donde creo que esta encuesta pone la mira en 4 puntos que me parecen fundamentales para empezar a plantearnos y para pasar del dato al relato. Es decir, un poco lo que hiciste tú, Luis, construir la historia de los datos.
Uno, me parece, es transporte. La conversación de transporte es una conversación urgente, porque hablar de transporte público masivo y eléctrico no nada más es para quien use el transporte público, también es para quien utilice el transporte privado, porque resulta que, oh sorpresa, el tráfico son las personas que están manejando. La idea del auto individual para hacer un viaje de ida, un viaje de regreso, que por cierto es hipermasculinizada, es muy del hombre blanco, el homo economicus que se concebía durante los últimos 80 años, es un viaje que es ineficiente, es inútil para nuestra sociedad, pero además es pernicioso, es dañino en términos de medio ambiente, de uso del espacio, del ruido, ¿no? Esa exposición que tenemos todos los días en las ciudades no debería ser así. Segundo, hay que hablar de cuidados. Y hay que hablar de cuidados por unos datos que aparecen que me hubiera gustado que sonaran todavía más en esta presentación, que es sobre trabajo no remunerado. Las diferencias entre hombres y mujeres son abismales, pero luego, o sea, la división sexual del trabajo no remunerado de cuidados es importante, pero la división de clase es mucho más importante, porque incluso entre mujeres, las mujeres del 10% más pobre cuidan mucho más horas que las del 10% más rico. Entonces, esa mirada de cuidados y sobre todo por el envejecimiento de la población. Esta idea de los jóvenes y las infancias son el futuro, no es cierto, ya no, van a ser las personas mayores. Vamos a ser las personas mayores para 2050, 1 de cada 4 va a ser persona mayor y además Nuevo León, ustedes son el estado, gracias Bárbara Diego, ustedes son la entidad federativa con la mayor esperanza de vida del país. Tienen un reto mayúsculo. Entonces, no solo son los cuidados infantiles, qué bueno que le ponemos atención a la primera infancia, da gusto, pero son los cuidados de las personas mayores, el reto que se nos viene hacia 2050. Tercero, ya casi para cerrar, vivienda. Hay que tener una conversación sobre vivienda y la asequibilidad de la vivienda. Nos cuesta y nos cuesta muy caro y eso tiene costos que se pasan al resto de la sociedad. Y cierro con uno último que me parece importante, que es la conversación sobre agua. Sobre todo después de la aprobación de la ley de aguas a nivel nacional, hay que hablar de los mecanismos que hacen democráticas las decisiones sobre el agua. Esos 4 puntos, de nuevo, transporte, cuidados, vivienda y los servicios a la comunidad y agua, me parece que pueden construir una historia distinta a partir de los datos que se presentan hoy. Gracias, Carlos. Y justo me gustaría retomar desde ahí, desde uno de esos 4 puntos, vivienda, Zaida. Les invitamos a consultar la encuesta, los datos de vivienda son nuevos. Nos ha ayudado mucho la doctora Lucía, que nos hizo el favor de darnos la introducción en perfilar ese capítulo, pero nos da un vistazo mucho más agudo de la situación que enfrentamos quienes vivimos en la ciudad, alrededor de la vivienda. Entonces, un poco la pregunta es, hablábamos ahorita como de la gran escala y nos decías que no tiene solución, pero digamos que pensando en el entorno inmediato, en el hogar que habitamos y en el espacio público, que también la encuesta en esta edición hace un esfuerzo por conocer nuestra relación con el espacio público. ¿Qué tipo de ciudad podríamos empujar desde las esferas de decisión, tanto públicas como privadas, para corregir algunas de estas deficiencias? Bueno, muchas gracias. Me alegro coincidir aquí con Lucía Elizondo, la responsable de esta parte de vivienda. Bueno, yo creo que es como repetir casi lo que decía antes, ¿no? Yo creo que hay que buscar como una mayor densidad ligada, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? el desarrollo orientado por el transporte, ¿no? O sea, mayor densidad en zonas donde llegue transporte eficiente, sostenible, económico, y que haya mezcla de usos y de grupos sociales, ¿no? Suena alucinante, pero seguramente a todos les gusta pasearse por ciudades donde esto es posible, y por qué no poder soñarla aquí también, ¿no? Si se soñó una ciudad de la del poema, pues se puede soñar una ciudad que siga siendo industriosa y orgullosa y solidaria, pero de otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que es esa mezcla de usos, y como decía Carlos, claro, los datos son 54% de las tareas de cuidado las hacen las mujeres, 15% los hombres, ¿no? Entonces realmente ahí tenemos un problema, y esas tareas de cuidados van desde la vivienda al espacio público y viceversa, ¿no? Entonces ahí no solamente es qué tipo de vivienda, la calidad de vivienda, que tiene que ser suficiente en superficie, que tiene que ser sana y que tiene que estar en un entorno donde haya seguridad, ¿no? Tú hablabas antes de la seguridad, que tenía que ver con la policía,
la violencia machista, que era la que salía peor, y la salud, ¿no? Pero la salud también, que no sé si está en la encuesta, supongo que sí, está impactada por accidentes. ¿Cuántos accidentes debido a este sistema de movilidad, la falta de cruces? No solamente entre carros, sino entre la gente que tiene que caminar por la calle en situaciones que son muy poco seguras, ¿no? Entonces, y que esto no es solo algo que pueda pasar en la ciudad de mayor renta de este país, de Sudamérica, de Latinoamérica, sino que puede pasar en otras zonas. O sea, que si funciona en un sitio, ¿por qué no puede funcionar en otros, ¿no? Entonces necesitamos poder caminar a las escuelas, poder hacer esos trayectos cotidianos, entre comillas, no principales, sino principalísimos, caminando, seguros, ¿no? Que puedan las infancias y la gente mayor, como decía Carlos, que además atender a la gente mayor tiene como un desgaste que no tiene la infancia. La gente mayor, sabemos que vamos de caída, vamos hacia el final, no hay otra, que es mucho más dura ese cuidado que el cuidado de las infancias, que es lindo verlas crecer, verlas ser autónomas, ¿no? Todo ese avance, es al revés en la gente mayor. Entonces, ¿cómo preparamos las ciudades para cuidar? Porque el cuidado no solamente es lo que hagamos individualmente o en las familias, lo que pueda hacer el Estado, lo que pueda hacer el privado, sino es comunitario. Y para eso, que era uno de los temas que tú ponías también ahí al final de ese cambio, ¿no? ¿Cómo generamos comunidad? Si no hay un barrio que permita esa generación de comunidad que se hace a través de la coincidencia en el espacio público, de estar en los parques, de coincidir en las puertas de escuelas, de coincidir en el comercio local, pues es muy difícil ese cuidado comunitario, ¿no? Entonces, la receta es clara, es densidad puntual de mezcla de usos en determinados sitios ligados al transporte público. Que por cierto, mencionas el tema de inseguridad vial como producto de este modelo. La encuesta está muy dominada por la congestión vehicular y el transporte público como principales problemas de movilidad, pero hay un 10% de la población cuya principal preocupación de movilidad está asociada con la seguridad para desplazarse, que no es un porcentaje menor, está opacado por los otros, y más aún, ya en términos estadísticos, Nuevo León es el estado con más hechos de tránsito en México, por más del doble que el segundo lugar, que Chihuahua. Y es más, si sumas a los primeros 5, incluyendo Ciudad de México y Jalisco, todavía Nuevo León representa una mayor proporción. Claro, y eso económicamente también resulta en un peso negativo muy importante. Entonces, no solamente lo hacemos porque nos interesa la vida de la gente, sino porque nos interesa que funcione mejor la economía. ¿Cuánto nos cuesta las 2 horas 14 que la gente se tarda en llegar al trabajo? También cuesta dinero eso. Entonces, claro, no sé, eso tú sabes más, hacer las cuentas de la economía de manera más compleja, no solamente, ¿no? De acuerdo. Me gustaría para escucharte, Carlos, incorporar una de las preguntas de la audiencia y va en este sentido. ¿Cómo puede una ciudad y un gobierno como tener una agenda más clara para cubrir las condiciones básicas en materia de educación, salud? Porque no solo estamos hablando, como tú lo decías, de trabajo como ingreso, sino de condiciones de bienestar. Pero parece, y la audiencia así lo reconoce, o quien hizo esta pregunta, que algo que es tan básico no es parte de la discusión pública de una manera sustantiva. ¿Por qué? ¿Y qué crees que deba pasar un poco para que esos 4 principios que decías se conviertan en una demanda mucho más tangible en los actores públicos? Parece increíble, pero la respuesta es algo muy sencillo, pero muy profundo. Digamos, se ve muy sencillo de frente, pero tiene mucha profundidad, que es más democracia. En estos tiempos en los que pareciera que el poder lo tienen unos cuantos que están a una llamada de distancia del Estado de poder vetar decisiones políticas y económicas en nuestra sociedad, la apuesta tiene que ser más democracia. Parece una cosa muy, van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Pero eso implica mayor participación, sí, pero además un tipo de decisiones distintas. Porque yo escuchaba sobre el sueño regio, y yo soy cancunense, yo soy de Cancún.
Y yo pienso en el sueño cancunense que se parece mucho al sueño regio. Una persona una comunidad construida por personas migrantes. La historia regia también es una historia construida alrededor de la migración, por cierto. Por eso es muy irónico ese dato de no, que no venga nadie. Y es como, pues así se construyó la ciudad. Lo mismo con Cancún. Es un poco el equivalente a que hoy Cancún dijera 54 años después, no, que ya no venga nadie. Pues sí, así se construyó la ciudad, así llegamos todos. Y esa visión de Cancún, yo estudio desigualdades, yo me dedico a las desigualdades porque soy cancunense. Porque a mí me decían que en Guadalajara la historia, igual aquí creo que pasa con una calzada, pero en Guadalajara la historia de la calzada Independencia y de la calzada para allá y de la calzada para acá, que tiene orígenes coloniales y los asentamientos de pueblos originarios. Cancún tiene 54 años, no hay asentamientos de pueblos originarios, no hay historia colonial, porque la desigualdad es una decisión. La desigualdad es el producto de decisiones. Entonces, la respuesta sobre esto tiene que ver con tomar decisiones distintas y también cómo se decide sobre nuestra sociedad. Es decir, no nada más es qué tipo de decisiones tomamos, es cómo se toman esas decisiones. Si el cuarto de junto del TEMEC siempre es de grandes empresarios, la voz de las MIPYMES nunca va a estar. Obvio, si quien decide es otro, tu representación como persona que encabeza una MIPYME nunca va a estar ahí. Entonces, para mí es una conversación profunda sobre cómo se decide y sobre la conversación de los recursos en nuestra sociedad. Y yo le pongo mucha atención a 3 recursos. Uno es el territorio, y no voy a hablar porque ahí Zaida es quien habla de territorio, pero hay 2 que me parecen muy importantes que también cruzan con lo que dice Zaida. Uno, el tiempo. Porque además el tiempo tiene una característica muy particular. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Todos tenemos las mismas 24 horas. Pero la autonomía para decidir sobre esas 24 horas es muy distinta y está atravesadísima por las desigualdades, y así lo presentábamos en el informe que les mencionaba. Y hay otra que es el dinero, en los recursos monetarios, sea ingreso, sea riqueza. Y ahí yo creo que la conversación de fondo es hablar de la capacidad del Estado para poder hacer cosas. Si lo dejamos al mercado, Cancún es el ejemplo de qué pasa cuando una ciudad empieza, es como el meme de cuando una serie empieza bien y es un caballo dibujado precioso y luego se va diluyendo así, queda un dibujo horrible. Eso es Cancún. Cancún empezó siendo una ciudad integralmente planeada, así nació. Fue un proyecto de Fonatur para traer divisas, para traer dólares. Y luego la hicimos muy bien planeada hasta que se acabó el dinero y nos dijeron, bueno, hasta aquí llegamos y aquí el mercado. Y es una locura. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos irregulares. Es una ciudad de una mancha urbana brutal, 1 millón de personas en apenas 54 años. Yo llegué a un Cancún en 1991 que tenía 40,000 habitantes, ¿no? Y ahora es una ciudad de más de 1 millón de personas. Es decir, es una locura lo que le pasó a Cancún porque fue cuando lo abandonamos al mercado. Pero para que el Estado pueda retomar eso, para que el Estado pueda hacer, un Estado fuerte no es un Estado que quiere, es un Estado que puede. Y para que el Estado pueda, necesita la conversación de nuestros tiempos, que es dinero. Necesita capacidades, necesita personas, necesita dinero, necesita camionetas, escritorios, necesita cosas para poder hacer que las cosas pasen. No estar sobre las rodillas con equipo, con computadoras propias. El Estado necesita capacidades y para que tenga capacidades necesita dinero y necesita recaudar. Entonces esta es una conversación de democracia que en realidad es una conversación sobre impuestos. Porque la autonomía fiscal es autonomía política. Si quieren tener una agenda propia como Nuevo León, van a necesitar recaudar más como Nuevo León. Pero la conversación no es este falso debate sobre el federalismo y de los pocos instrumentos que tienen, porque sí hay instrumentos, sí hay. Lo que pasa es que hay que usarlos bien. El impuesto sobre nómina, por ejemplo, que sé que fue una conversación en Nuevo León el año pasado, el impuesto sobre nómina hay que repensarlo, porque el impuesto sobre nómina es otra vez cobrar sobre lo que ya se cobra. Quienes más pagamos somos las personas trabajadoras en nuestro país, somos quienes más pagamos impuestos. Entonces hay que hablar, y esto lo digo con los datos, hay que hablar de cómo pensar los instrumentos de manera distinta y empezar a pensar en el potencial del predial. Eso es ojalá algo que le copiaran a las ciudades estadounidenses. Le copiamos el modelo del auto, cochecentrista, bla, pero no le copiamos el impuesto predial. Vean cómo recaudan los gobiernos locales en Estados Unidos. Son muy buenos recaudadores, porque con eso pagan las banquetas, el equipamiento, los parques, los servicios a la comunidad, los servicios de cuidados. Lo que tienen, lo que llegan a tener, lo tienen gracias a eso. Entonces hay que hablar de dinero público, hay que hablar de impuestos, hay que hablar de progresividad. Yo creo que la oportunidad del Mundial es una oportunidad extraordinaria, no nada más para hacer las grandes obras de infraestructura, sino para repensar quién paga por esas obras. Piensen en que van a llegar un montón de turistas que van a apostar.
Impuesto al hospedaje e impuesto a los juegos y apuestas son impuestos estatales que se pueden cobrar. Los impuestos, digamos, sobre adquisición de inmuebles, hay un montón de potencial para poder hacer, pero eso implica cuestionarnos cómo se está recaudando, porque hoy se recauda poco y mal, honestamente. Y alejarnos de la obsesión por las renuncias recaudatorias, concesiones a las empresas, beneficios fiscales. No, eso no es por lo que vienen las empresas. No dicen las empresas, ay, me están dando un punto porcentual de predial, por eso voy a instalarme ahí. Para nada, hay otras lógicas. La competitividad fiscal es un mito. Y cierro nada más diciendo dos cosas. Uno, sobre el tema de transporte, hablando de dinero, no hay transporte público que se sostenga sin grandes subsidios. Creer que va a seguir la lógica del negocio y del lucro es no entender cómo funcionan los sistemas de transporte masivos del mundo. Fuera de Hong Kong y Singapur, que lo hacen porque tienen los recursos por la renta del suelo para poder pagar eso, todos tienen unos sistemas fuertemente subsidiados. Entonces, eso que se encuentra en la encuesta de los datos de la gente considera que la tarifa es muy alta, es porque se sigue creyendo que el modelo de negocio es cobrar a través de la tarifa. No. Un buen sistema de transporte público masivo se debe gracias a los subsidios. Y ahí debe estar la conversación del futuro, si queremos que esto mejore, si queremos que los tiempos sean adecuados. Y nada más, salir de la lógica de la generosidad, ¿no? Salir, yo coincido contigo, no es un tema de altruismo, es un tema de redistribución, es un tema de plantearnos miradas colectivas, comunes, porque ahora sí ya supimos, ya aprendimos que cuando uno está mal, el resto está mal. Lo vimos con la pandemia, lo estamos viendo en este momento con lo que está pasando en el mundo. Es la oportunidad para replantearnos quién está pagando, cómo está pagando y para quién son los beneficios del modelo económico en el que estamos. Gracias, Carlos. Ya para cerrar, estamos sobre tiempo, pero sí nos gustaría ha sido parte de lo que nos han cuestionado, porque creo que Nuevo León tiene dos vertientes. Un sentido de urgencia que los datos nos transmiten, pero también una buena base de dónde partir. Una sociedad activa que estamos aquí escuchando datos, un sábado por la mañana, pudiendo hacer N mil cosas mejores, tal vez. Una sociedad que no se rinde, que hemos dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y seguimos buscando alternativas. Entonces, para ustedes, a manera de un breve comentario final, y lo que hemos escuchado, visto en las preguntas es, ¿por dónde empezarían a romper esta inercia? Si tuvieran que mandar una señal de todas las ideas que han vertido, ¿por dónde empezar? No sé si hay una única manera. Yo creo que es empezar. Podemos decir, bueno, mejoremos lo mínimo que es las caminabilidades en las barriadas, en las colonias, no sé cómo le llaman aquí. Esa sería una mínima. Otra, yo creo que toda la cuestión impositiva es fundamental, y la solidaridad territorial, interterritorial. Y vuelvo a insistir, como se necesita vivienda, se necesitan más equipamientos, pues no los llevemos a la periferia, llevémoslos a las zonas que ya tienen una cierta centralidad, reforcémosla. Y eso, y no es una cuestión de que si vale más, el suelo no vale, vale en función de las expectativas que pongamos sobre él, y también, otra vez, vuelve la política. Y con lo que tú decías, cómo incorporar esos otros valores en las discusiones, que se vea más importancia de los accidentes. Creo que también tiene que ver cuáles son los discursos con que se nos bombardean. La calidad del aire, supongo que hace 15 años, nadie la tenía muy clara, que faltaba calidad y seguramente estaba peor que ahora. Pero ha habido un discurso, ha habido un hablar de ese tema. Entonces la gente lo ha empezado también a entender como preocupación y ha empezado a entender que si tenía unas alergias que no se van nunca es porque la calidad del aire. Pues igual también hay que empezar a hablar de otras cosas. Gracias. Carlos. Yo creo que hay tres cosas que hay que hacer. Uno, hay que invertir en lo que importa. Hay que invertir en infraestructura social y productiva, hay que pensar en políticas de fomento para las MIPYMES, no solo para las grandes, hay que repensar esta estructura productiva. Dos, participación colectiva, más allá de la participación individual y échale ganas y ponte en tu parque, la participación es un privilegio. Entonces, y eso empieza desde hablar, tener conversaciones incómodas, salir de aquí y cuestionarse esto que acabas de ver, y eso ya es una cosa potente, pero hay que participar, hay que estar presentes, sobre todo quienes pueden estar presentes en la participación colectiva. Y tres, redistribución, la redistribución para emparejar la cancha.
porque eso es salir de la lógica del altruismo y de la lógica individual, de mientras yo estoy bien, pues que al carajo el resto, ¿no? Y la Thatcher ganó y dijo, esto no hay sociedad, hay individuos, y eso implica necesariamente hablar de impuestos, hablar del gasto público, hablar del dinero de todas y todos, y sobre todo de poner ojos, esa percepción de corrupción me parece increíble, ¿no? Porque sigue ahí, pero no hacemos nada. O sea, corrupción creemos que es barrer ¿cómo era? La escalera de arriba para abajo. Y no. Es parte importante, sí. Por favor, autoridades, sobre todo con esos datos de legitimidad, por favor, úsenlo para eso. Pero también de abajo para arriba, ¿no? El otro recordatorio y ahí nos toca a todas estar presentes, estar participando en que ese dinero sea usado para lo que tiene que ser usado. Pues muchas gracias por su tiempo. Agradecemos mucho la conversación y esperamos profundizar en ella. Muchas gracias. Bajamos. Muchas gracias, Zaida, Carlos y Luis. Tremendas reflexiones y les invitamos a ocupar nuevamente sus asientos para la finalización del evento. Por último, queremos compartirles que en Cómo Vamos Nuevo León creemos que una de las formas en las que podemos ver reflejados todos estos datos, preocupaciones y conversaciones es a través del arte. Por ello, seguimos impulsando la iniciativa de Contamos Arte Más Datos. Y este año lanzaremos nuestra tercera edición y queremos invitar a artistas, creadores y espacios culturales a sumarse a través de nuestra convocatoria que podrán encontrar en nuestras redes sociales. Esperamos contar con muchos y muchas de ustedes para llevar estos hallazgos a toda la sociedad por medio de la creación artística. Para finalizar, le invitamos amablemente a todos nuestros asistentes a ponerse de pie, pues vamos a realizar la toma de la fotografía oficial del evento y a los equipos de fotografía a hacerlo desde el escenario. Muchas gracias.